Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese en YouTube. Este programa es producido y dirigido por quien les habla, Jesús Angulo. Y el tema que hemos de tratar hoy es un tema que por primera vez en mis 27 años, presentando invitados, especialmente médicos, lo voy a tratar. Nos referimos a la nefrología. Nefrología, que muchas personas la confunden con la urología. ¿Y quién traemos para hablarnos de la nefrología? Pues una de las personas más capaces, de mayor prestigio en nuestra comunidad. Nos referimos al doctor Alberto Sabucedo. Bienvenido a nuestro programa, doctor Sabucedo. Muchas gracias, Jesús, por invitarme a tu programa. Yo creo que ese telenauta lo primero que quiere saber es quién es el doctor Alberto Sabucedo. Bueno, el doctor Sabucedo nació en Cuba, cubano. Emigramos a Estados Unidos cuando era niño. Estudié aquí mis estudios en las escuelas públicas de Miami en el año los 70, 80 y recibí una beca para ir a la Universidad de Miami en el año 83, en la cual estudié química. Y después me gradué y fui a trabajar a la industria de Baxter que teníamos aquí en esa época en Miami. Hice muchas investigaciones y desarrollamos pruebas clínicas que se usan en laboratorios. Una de ellas siendo la prueba muy importante de troponina, que se usa para determinar si hay daño cardíaco cuando hay dolor de pecho en los hospitales. Hoy yo ordeno esas pruebas muchas veces en el hospital y cuando era estudiante de medicina. Después de eso fui al FIU y me otorgaron un doctorado en química después de 4 años de estudio y de estudio investigativo, y me quedé en el FIU enseñando de profesor de química y tenía un laboratorio de espectrometría masal en la cual hacíamos análisis a productos naturales, lo usamos para investigación científica allí, unos equipos que nos otorgó en esa época en un laboratorio del presidente Mike Dick, que dio esos dineros para comprar esos equipos. En medicina interna que usted sacó su board en medicina interna. Sí, exactamente. Después del FIU estuve enseñando 7 años, me fui a la Universidad de la Florida en Tampa y estuve ahí 4 años, hice mi escuela de medicina. Me gradué y continué allí mismo en medicina interna, muy buena universidad. Estuve en los hospitales de Tampa General, que es el equivalente al Jackson, aquí en Miami, y también el VA Haley, que es un hospital enorme de veteranos, y el Moffitt Cancer Center era el otro hospital que nos entrenamos allá. Y sobre la nefrología, que me está dejando las cosas más importantes suyas, sí. Él es un individuo con board en medicina interna y medicina con board en nefrología. Cuando aquí en Miami a cualquier médico decimos que ha pasado su board, es una de las cosas que más lo califica. Y por lo que veo es un hombre tan modesto que le ha dado por hablar de la parte química científica de que desarrolló y no por la parte sabia de él, que es su conocimiento en el campo de la nefrología y de la urología. Vamos a hablar, ¿qué cosa es la nefrología? Para terminar, la nefrología la estudié en el Jackson, en la Universidad de Miami. Estuve 2 años con muy buenos profesores allí y terminé en el 2016. ¿Qué es la nefrología? Esa es una excelente pregunta. La nefrología es en realidad el estudio, es una subdisciplina de medicina interna. Quiere decir, estudiaste tu medicina interna, entonces haces una especialización. Igual que hay del corazón y de los intestinos y de diferentes áreas, es del riñón. Estos son 2 órganos importantes y se estudia la anatomía del riñón, la fisiología del riñón, también en muchos casos la patología. Es una rama que tiene una belleza porque se hace también patología. Necesitamos el patólogo para ayudarnos a hacer los diagnósticos, ¿no? Y también hay enfermedades genéticas que son ya más difíciles de tratar y muchos conocemos personas que sufren de ellas. Y enfermedades intrínsecas que son las del parénquima del riñón. Hay una cosa que uno tiene en la idea cuando le dicen a una persona, oye, estás teniendo problemas en los riñones. Oye, hay que sacarte un riñón. Y ya eso a la persona porque cree ya uno que se va a morir. Incluso cuando mi padre ya estaba en el final de su existencia en el hospital Kendall y estábamos ahí, no había arreglo, no había nada que hacer, el médico me dijo, dentro de un rato se le van a trancar los riñones. Como diciendo, una vez que se tranquen los riñones, ya no hay chance, no hay vida en él.
¿Por qué usó esa palabra y por qué se habla tanto de que ese final de trancarse los riñones? ¿Por qué se trancan los riñones? Hay mucha razón en la cual tenemos falla renal, ¿no? Y la falla renal puede ser severa, moderada o no tan severa, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente que está crítico, especialmente en una unidad de recursos intensivos, es muy probable que diferentes órganos fallen, y uno de ellos es el riñón. El riñón es altamente afectado por infecciones, por problemas cardíacos, por cirugías. Se daña por muchas razones. Muchas veces se puede dañar y necesitamos diálisis, que es una forma de una sustitución al riñón, ¿no? Un equipo que hace la limpieza de la sangre, de los productos de metabolismo. Y eso lo hacemos en el hospital a veces cuando un paciente está grave. Pero claro, cualquier falla de cualquier órgano en un paciente crítico no da buenos resultados. Sobre la diálisis vamos a hablar más adelante, o un día en especial vamos a dedicarlo a la diálisis. ¿Cómo? Hoy me interesa este problema del riñón, porque el otro fenómeno que se encuentra es decir, necesito un riñón, pero ¿quién tiene un riñón igual que el mío? O sea, el encontrar un riñón que pueda sustituir al suyo no es una cosa fácil. ¿Es cierto eso o cualquier riñón sirve? No cualquier riñón, cualquier tipo, estamos hablando ya de trasplante, ¿no? En el training que yo hice en el Jackson tuvimos cantidad de pacientes de trasplante. Es muy común ahora en los hospitales que se haga trasplante de riñón. Necesitamos ser compatibles genéticamente hasta cierto punto para no tener un rechazo. Igual que digo eso, cualquier paciente que recibe un riñón es la mejor terapia que tenemos hoy en día, sea cadavérico de alguien que murió o de un paciente o pariente relacionado que esté vivo, que a veces donan su órgano para su familia. Estas personas tienen que tomar medicinas que bajan la inmunidad para que no haya rechazo. Ese es el peligro siempre de un órgano trasplantado, sea riñón. Pero antes de colocarlo, se busca de que tenga las mismas características. Idealmente queremos que sea compatible genéticamente en diferentes factores que se buscan de proteínas para que no haya rechazo, porque hay veces que no se puede poner un riñón que no es compatible porque va a haber un rechazo agudo y es una cirugía significativa para proceder con eso si va a haber un rechazo, ¿no? Sí, queremos tener algo, lo ideal sería de un familiar que tiene mucha compatibilidad con el paciente y entonces más exitoso el trasplante de esos pacientes. Se ha inventado ya un riñón, como hay corazón artificial que se pone, ya existe el riñón que es mecánico. Están en la Universidad en California, hay un grupo que está desarrollando, haciendo investigaciones a ese nivel todavía, de algo que se pueda implantar y lleve el paciente que sea similar al riñón. En otras palabras, el riñón funciona 24 horas al día. Cuando vemos las terapias sustitutivas como la diálisis, tratamos de hacer la función del riñón en 3 a 4, en algunas veces 5 horas. Eso no es muy fisiológico, eso no es natural. Entonces estos pacientes sufren, que en un futuro hablaremos de todo esto, de la diálisis, ¿no? Pero sería ya un órgano que sustituye, que lo puedes llevar en ti, sería ideal. Eso todavía está en la fase investigativa, ¿no? ¿Cómo son tratados los riñones cuando ya usted toma la decisión que ese riñón tiene problemas? El tratamiento de un paciente de enfermedad crónica del riñón es un paciente que tiene que ser visto por un nefrólogo idealmente, no ignorado. Muchas veces lo que vemos es, y han habido publicaciones en las revistas científicas de los nefrólogos hablando de esto, en los grupos minoritarios, que se ve muchas más enfermedades crónicas del riñón, muchas veces no están recibiendo el tratamiento adecuado. ¿Qué consiste el tratamiento de enfermedades crónicas? Bueno, reside en ver un nefrólogo, el cual va a controlar el nivel del potasio, si está alterado, va a controlar la anemia, si es relacionada con el riñón, va a controlar la glándula paratiroide, que controla el calcio, el fósforo. Hay una serie de cosas que hay que controlar para retardar a esa persona llegar a tener necesidad de terapia sustitutiva, como un trasplante, por ejemplo, diálisis, que hay diferentes tipos. Y eso es el tratamiento que hoy en día no está muy bien definido.
Muchos internistas ven un paciente que tiene deficiencia del riñón y lo tratan a la mitad, vamos a decir, porque en realidad necesita un especialista, pero si no lo refieren, el paciente no va a tener un dolor ni nada necesariamente y tiene un problema del riñón. Yo he visto pacientes que están en la etapa 5, que ya es cuando se acercan a necesitar terapia sustitutiva como diálisis o trasplante, y nunca habían tenido ningún síntoma. Es increíble, ¿no? Que un órgano ha fallado por largo tiempo y nunca se lo habían dicho al paciente. Otros no tienen acceso a los médicos y entonces sufren de diabetes o presión alta, y esas son las dos causas número 1 y número 2, la diabetes siendo número 1 de fallas renales en este país, igual que en otros países del occidente, ¿no? Esa es una pregunta que le iba a hacer, los factores de riesgo. Todas las enfermedades tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen en los riñones para enfermarse? Son los riñones, la número 1, diabetes. Diabetes no controlada, quiere decir un diabético que sufre de azúcar alta y no está bien controlado por su médico o no tiene acceso a médicos. Número 2 es presión alta, otra silente, en el sentido no da muchos síntomas la presión alta, daña los riñones si le da suficiente tiempo. Y entonces obesidad, que es algo que va con la diabetes y con la presión alta. Los pacientes que son obesos tienen más riesgo a progresar en enfermedades de riñón. Y hay otros factores. Fumar nunca es bueno, es un órgano vascular, igual que el corazón, y el fumar daña a los vasos sanguíneos y ahí tenemos problemas también del riñón. Las otras cosas son enfermedades que ocurren, decimos son factores secundarios. Por ejemplo, un paciente tiene sepsis, una infección severa, está en el Intensive Care Unit, es decir, en los cuidados intensivos, ¿no? Ese paciente, por esa infección, puede tener daño al riñón. Un paciente que tiene un ataque al corazón, que necesita una cirugía de bypass, que se dice, quiere decir que es una cirugía seria, son cirugías vasculares, esos pacientes sufren daño en la cirugía. Y después se ve las consecuencias, quiere decir la función renal baja. No quiere decir que necesiten diálisis permanente, pero hay que vigilarlos porque tenemos que reducir los factores de riesgo, ¿no? Los que se pueden controlar, hay otros que no tenemos control, como acabo de decir, una sepsis, nadie busca una infección de esa índole, pero si ocurre, tenemos que tratarla rápido. El famoso cáncer, se presenta muy frecuente el cáncer en el riñón. Es una buena pregunta, porque este es un cáncer que normalmente, si hay algo que pueda hacer el primario, el médico primario, lo que decimos en este país, el PCP, Primary Care Physician, es en los análisis de la orina, ver si hay glóbulos rojos. Si vemos que eso es repetido y existe, entonces tenemos que investigar el riñón. Puede ser de diferentes partes que viene los glóbulos rojos en la orina, no es normal. Y eso es una de las indicaciones para hacer algún tipo de ultrasonido del riñón, a ver si hay una masa. Porque la masa en el riñón que es contenida es muy curable, que es el carcinoma del riñón. Adenocarcinoma del riñón es muy curable si quirúrgicamente lo trata un urólogo. Ahí es donde viene la función del urólogo. Quiere decir, puedes venir al nefrólogo, vemos que hay una masa, vemos que es sospechosa para cáncer, basado en las imágenes que obtenemos de un CT scan, esa es la tomografía, y entonces lo mandamos al urólogo, que es el tratamiento quirúrgico del cáncer de riñón. Muy curable, pero si se riega, muy mortal. Entonces, definitivamente hay siempre la posibilidad de cáncer en el riñón. ¿Ese cáncer en el riñón tiene alguna relación con la vejiga? Esto es independiente. Porque yo conozco personas que le ha dado cáncer de riñón y después lo han tenido en la vejiga también. Sí, en eso entra la patología, ¿no? Se ve cuál es el origen del cáncer. Si es metastático al riñón, no tiene que ser entonces un adenocarcinoma primario, decimos, quiere decir al riñón. Puede ser secundario o metástasis. Pero lo más común que vemos es adenocarcinoma del riñón. Los cánceres de la vejiga, que también son muy curables si se detectan a tiempo. ¿Y cómo se detectan? Hay sangramiento. Entonces la sangre en la orina nunca es normal. ¿Okay? Puede ser contaminación en una mujer joven porque tiene los menses, el periodo, pero de otra forma un paciente que tiene sangre, aunque no sea joven, tiene
glóbulos rojos. Ellos no van a ver sangre en la orina, lo que van a verlo, detectarlo en el análisis de laboratorio. Se llama microhematuría, quiere decir, no la detectamos, tú orinas en el inodoro y no hay ningún signo que hay sangre en la orina, es micro. Y a ese nivel es donde queremos detectarlo. Cuando te dice el nefrólogo o el urólogo, cualquiera de los dos, tiene trazas de sangre en la orina. ¿Qué quiere decir eso? Uno se asusta. Sí, si vemos los reportes de los laboratorios, hay una sección que dice sangre, blood, ¿no? Sangre positiva. Bueno, podemos, yo vi un joven en el hospital, tenía sangre positiva en el análisis de la orina, pero no tenía glóbulos rojos. Lo que había tenido es daño en el músculo y lo que se estamos detectando es mioglobina. Entonces, en realidad lo más importante no es sangre en la orina, lo más importante es si hay glóbulos rojos en la orina, que viene siendo RBCs. A eso es lo que le dicen trazas. Sí, eso es, que es microhematuría, quiere decir, tienes un poquitico de sangre que no es normal. Entonces, una persona que fuma, pensamos en cáncer de la vejiga también, que es muy común a los que fuman por la química que están absorbiendo al fumar, sea cigarro, tabaco. Ese fue el caso de un hermano mío. El cáncer le cayó en la vejiga porque era un fumador empedernido. Sí. Y murió de eso, después se murió. Desgraciadamente ocurre. Doctor, todavía tenemos unos minutos. Y aunque un día le dediquemos el programa entero a la diálisis, muchos de los que están viendo este programa en este momento son individuos que tienen el problema de la diálisis o tienen miedo con la diálisis. ¿Cuáles son las 5 etapas? Usted la nombró y le fue por arribita y dijo, en la quinta ya hay que pensar en diálisis. Bueno, pero dejó fuera 4. ¿Cuáles son esas 5 etapas de diálisis? Vamos a hablar cómo manejamos las enfermedades del riñón. Hay 5 etapas, ¿no? La forma que diagnosticamos enfermedades del riñón es como una mesa con tres patas, ¿no? Una es la filtración, que se mide por medio de la creatinina en la sangre. Si la creatinina está elevada, entonces sospechamos que hay algún problema. Algunas personas tienen una filtración excelente, que si la creatinina es completamente normal, pero todavía tienen enfermedad crónica porque a lo mejor están pasando un nivel anormal de proteína. Eso lo vemos muy común, no siempre, pero muy común en los diabéticos. Pero hay otras condiciones que nos dan proteína en la orina. Proteína en la orina, después de cierto nivel, es abnormal y tiene que ser evaluado por un nefrólogo o un muy buen internista, ¿no? Entonces muchas veces lo achacamos a la diabetes. La data demuestra que hay muchos pacientes diabéticos con proteína en la orina y 1/3 de ellos pueden tener otro proceso que se puede tratar, que no es la diabetes que le está dando la proteína. Okay. Entonces tenemos, ese es el segundo, la proteína en la orina. El tercero es imagen. Si hacemos una imagen, un ultrasonido de los riñones y tenemos 20, 30 quistes en los 2 riñones, puede ser que la función sea totalmente normal, no haya proteína, pero sabemos que esa paciente tiene una condición que se llama Polycystic Kidney Disease, que es que tiene muchos quistes, es una condición genética. Entonces decimos, tiene enfermedad crónica del riñón, aunque no tiene proteína, ni la filtración ha sido afectada todavía. Entonces ese paciente hay que monitorearlo, se le da el tratamiento adecuado de bajarle la presión, tomar suficiente fluido. Hoy en día hay más medicinas, una más, no es la gran medicina, pero es algo que trata de retardar el progreso de la enfermedad. Tenemos 3 patas para esa mesa de diagnóstico de las enfermedades crónicas del riñón. Y es la filtración, que es la creatinina en la sangre que medimos. Medimos la proteína, que es muy importante, en la orina. No debe haber más de 300 miligramos de total proteína. Y lo otro es el imagen. Estamos viendo algún problema posiblemente genético y entonces podemos hacer el diagnóstico de esa forma, con esos 3 factores, el diagnóstico de una enfermedad crónica. Por definición, una enfermedad crónica del riñón es algo que nos mantiene a ese nivel por 3 meses. Si tenemos un paciente en el hospital con la creatinina elevada, es agudo, tiene una falla renal aguda, que muchas veces la sobrepasan, ¿no? La infección es tratada, desaparece, la función mejora.
tenemos que tener también en cuenta que cualquier falla renal que hemos tenido en la vida nos hace más propenso a enfermedad crónica del riñón. ¿Okay? Pero muchas personas regresan a una creatinina normal después de un evento. Eso es agudo. Si se mantiene por 3 meses elevada, ya tiene un proceso crónico. Yo he visto pacientes que estuvieron graves en el hospital, los resucitaron, sufrieron daño renal y se mantienen a un nivel de 4 hasta de 5. Hablando de los niveles 5, el nivel 5 es el peor ya. ¿Cuándo? ¿En el 4 hay diálisis? No, en el 4 no hay necesidad típicamente de hacer diálisis, a no ser que haya algún proceso muy específico el cual el médico nefrólogo no puede controlar, y entonces en ese caso se puede justificar diálisis, pero es raro que en el nivel 4 tengamos que usar diálisis, bien raro. No debe haber pacientes mucho que necesiten diálisis en el estado 4. En el estado 5, igual que digo eso, si tienes un buen nefrólogo, te puede mantener fuera de diálisis, aunque esté en un estado 5 por largo tiempo. Lo que necesita ese médico es tener acceso a ese paciente y verlo una vez al mes, y tener laboratorios para estar seguro que ese paciente no sigue perdiendo función renal y nadie se da cuenta y termina entonces, ¿dónde? En una sala de crítica, de intensivo, porque se puso muy malito, o muere porque le subió el potasio. La dedicación del nefrólogo a ese paciente que está en la etapa número 5 es importantísima. Puede evitarle ir a diálisis por un montón de tiempo. Correcto. Y la data siempre ha demostrado que no hay nada como su riñón. Ni la diálisis es un sustituto bueno. El trasplante es la mejor opción, pero eso demora muchas veces en poder conseguir el riñón. Hay listas, hay mucha necesidad y pocos donantes. Lo único que puedo decir es que hay muchos hospitales hoy en día, no solo aquí en Miami, en el Jackson. Tenemos a Memorial, Cleveland Clinic, que están haciendo trasplantes de diferentes órganos, pero el riñón es muy común. El Jackson tuvo un número altísimo, creo que fue el número 1, número 2 en Estados Unidos en números. Es tremendo hospital. Es tremendo hospital con muy buenos cirujanos y médicos nefrólogos que cuidan a esos pacientes. Bueno, señores, le he tenido que cortar porque ya, yo pensaba que no íbamos a hablar nada y ha habido que cortarlo. Quiero pedirles disculpas por la voz que tengo. Lamentablemente padecí hace cuestión de un mes de una pericarditis. La pericarditis, como ustedes saben, es bien grave porque es la membrana que cubre el corazón. Hubo que hacerme hasta una ventana. Estuve muy grave, pero ya hoy estoy mejor. Lo que pasa es que tengo que hacer mucha paciencia para adquirir nuevamente la fuerza y la voz, que la tendré para el próximo viaje que tengamos con nosotros a este gran médico, al doctor Alberto Sabucedo, nefrólogo, diplomado en medicina interna y diplomado en nefrología. Y sin más, hasta la próxima. Se despide de ustedes Jesús Angulo.